Bueno, esta es la exposición para el final de configuraciones culturales de tercer año de educación física. Lo que yo elegí para trabajar es tratar de hacer como una situación transversal de todos los elementos que participan en todos los momentos de la vida del ser, de nuestra vida. Trabajé acá lo que es infancia, adolescencia y adultez. No puse ancianidad porque adultez para mí está relacionado con lo que pasa en la ancianidad, o sea, es la misma adultez. Los actos que tenemos en el mundo adulto son los actos que después vamos a referenciar en el mundo adulto mayor. Para trabajar con estos tres elementos de transformaciones a lo largo de la vida, tenemos pilares que son los que sustentan las configuraciones culturales. Estos pilares yo tomé, los más importantes son la familia, la escuela, las instituciones educativas y la tecnología, ¿no? En este nuevo mundo, en este momento donde el auge de la tecnología y más en tiempo de pandemia, es un elemento muy importante que ya hace varias décadas ha sido algo que configura digamos, las identidades y lo cultural en nuestras sociedades. Cuando empezamos a hablar de infancia, tenemos algunas características que están ligadas. Primero tenemos que diferenciar lo que se consideraba en su momento, a partir de la Ley de Derechos del Niño, ya directamente radicó con eso la idea de menor. La idea de menor es la idea de un niño que no está, o sea, se diferenciaba menor con niño, de un niño que no está, digamos, en un seno familiar, sino que está tomado en tutela y que esa tutela está ligada a mecanismos que tienen que ver con el control, con la imposibilidad de tener los mismos derechos que el niño que está dentro de una familia, ¿no? Era importante un video que se vio en la materia, que estaba ligado a una nena que según cómo estaba vestida, podía parecer para los transeúntes o la gente que estaba ahí interactuando con ella, que podía ser, si estaba vestida de una forma determinada, una nena que se había perdido y que estaba buscando a los papás, entonces la gente la ayudaba, y por otro lado, si estaba vestida como una nena de la calle que no tenía hogar y eso, nadie le daba importancia, la gente seguía indiferente hacia esa situación o inclusive era rechazada por la misma gente, y cuando es la misma nena. Dentro de esta situación tenemos, esas cuestiones están ligadas, la infancia está ligada a relatos, por eso los relatos son muy importantes. Dentro de lo que son los relatos está la construcción del menor y del niño. En esta nueva configuración que tenemos en estos tiempos, es importante tener en cuenta cómo se han configurado las familias y cómo ciertos hechos que han pasado con respecto a ganancia de derechos o pérdida de derechos de ciertos sectores de la sociedad han influido en esa configuración de familia. Tenemos que tener en cuenta que también es muy importante que la familia ya no son lo mismo que antes. Ahora hay distintos tipos de familia y eso afecta también en todos los ámbitos, en el niño, en el adolescente y en el adulto mayor. Por ejemplo, dentro de lo que es el niño, es muy común que ahora cada vez más, con la hiperactividad que tienen los padres, ¿no? La madre que ya con la ganancia de derechos femeninos, ¿no? Cada vez estado más en el mundo laboral, empieza a tener, digamos, se empieza a quedar sin ese ámbito de comunión o sin ese ámbito de interacción familiar. Por lo tanto, el chico está con sobreactividad y sobrecargado de cosas, pero que no está relacionado con un tiempo de reflexión dentro de la misma casa, sino que tiene un montón de actividades, colegio, con talleres, con actividades como fútbol, piano, natación, ¿no? Deportes, inglés, ¿no? Por fuera de la escolaridad. Y eso hace que esté hipercargado de cosas y no tenga quizá el tiempo para poder reflexionar con la familia de un montón de cuestiones. Y al no poder reflexionar con la familia, también está ligado a que quizá esos límites que a veces necesita tanto el niño como el adolescente empiecen a disuadirse. Entonces, el padre que está de alguna forma, o los padres que están de alguna forma con hiperactividades y que le dan todo al chico para conformarlo porque tiene la sensación de culpa, lo que no tienen, lo que no le dan es su presencia, es su tiempo.
¿no? Sino que le dan todo lo que piden, las zapatillas, el teléfono, y eso de alguna forma tiene que ver con la nueva configuración. Otro de los elementos que configuran, aparte de la sobreactividad, es la pérdida de autoridad y de límites, ¿no? Por eso también, de alguna forma, los padres comienzan a ser esclavos de un chico que pide de todo y consigue todo lo que quiere, en cierta forma. Por eso se habla de lo que se llama el chupete electrónico, que aparte de lo que tiene que ver con el mercado, que ahora también, con el tema de las pantallas, los medios, la televisión, las computadoras y el teléfono, los chicos también los ponen con un jueguito, lo ponen viendo un programa, y es una forma de dejarlos tranquilos. Y eso genera que una forma de no interactuar con ellos y no reflexionar con ellos. Todas estas situaciones de los chicos forman su identidad. Y esa identidad se va conformando con esa falta de límite, con esa falta de autoridad, quizá por culpa de los padres por no estar con los chicos. Y también se va formando por la tecnología y la escuela. Nosotros como docentes somos muy importantes en la configuración de identidad del niño porque también le damos límites. Es importante destacar que a partir de la ley 26.065 ya se dicta la ley de derechos de protección sobre niños y adolescentes, y eso hace que ya la figura de menor y la figura de tutelar empiece desde la ley a ya no tener sentido, ya está totalmente desterrada y comienza a dar derechos plenos a todos los niños, ya sea dentro del ámbito familiar o niños que no tienen una familia. Una de las problemáticas que hay en la niñez y que empieza en la niñez y que se mantiene en la adolescencia es el acoso o bullying, que en este caso con los nuevos medios y las nuevas redes sociales se ha transformado también en ciberbullying, que tiene que ver con perseguir entre los mismos niños a otros por distintas cuestiones que tienen que ver con las configuraciones, por si es lindo, por si es feo, por si está de moda, por si no, por si tiene algún teléfono, por si no tiene un teléfono, tiene que ver con distintos elementos. Bueno, luego de infancia tenemos el paso hacia la adolescencia. La adolescencia muchos autores lo consideran como que es un periodo de transformaciones. No es una etapa en sí, sino que es un periodo de transformaciones. La adolescencia empieza a trabajar con la crisis de la niñez. La crisis de la niñez, ¿qué significa? Ya supuestamente esos límites que de alguna forma en la niñez se marcaban un poquito más y había ese miedo a la pérdida digamos, a la autoridad del padre, de los padres, en la adolescencia empieza a romperse. Es verdad que el adolescente necesita los límites porque es una forma, pero sigue pidiendo, digamos, hace conductas que tienen que ver con conductas que son de riesgo y porque necesita límites, ¿no? Ahí es un momento de cambios fisiológicos, de cambios psíquicos, de desapego al hogar, y por otra forma hay una transformación y pertenencia a otros elementos exógenos que no son propios del hogar. En este caso sería, por ejemplo, los grupos, ¿no? Pertenecer a un grupo, a una tribu urbana, ¿no? Antes eran grupos o tribus que tenían que ver con el entorno, con el contexto del barrio, de la escuela o de la ciudad, pero ahora cada vez más tiene que ver con, otra vez, la tecnología influyendo sobre nosotros, ¿no? Seguir a algún grupo, seguir a alguna asociación, o algo que no necesariamente tiene que ver con lo que está contextualizado en el lugar. Bueno, en la adolescencia y en la adultez hay una confrontación generacional que se hace más evidente. Y esa confrontación tiene que estar, ¿no? Porque es un choque entre la autoridad, los límites y lo que el chico quiere hacer, ¿no? El adolescente quiere cosas nuevas, va cambiando, los tiempos son diferentes, hay un ritmo frenético en todas las situaciones. Y también esos límites, esas situaciones que van pasando durante esa construcción, durante esos cambios, durante esas situaciones donde pone al límite todo lo que tiene para dar, construye su identidad, ¿no? Construye su identidad, y es necesario en estos casos que haya un acompañamiento de la familia, de los docentes, ¿no? Y obviamente de las instituciones que están ligadas, en este caso la escuela, ¿no? La tecnología en este caso, como ya habíamos dicho en la niñez, las múltiples pantallas que hay cada vez más
se está comprobado que tanto un niño y sobre todo más un adolescente que accede más a las múltiples pantallas, a un celular, a un televisor y a una computadora, cada vez tiene por lo menos 5 o 6 horas por día de consumo de pantallas y de información. Y esa información a veces no está controlada por los padres, porque ya no está la televisora en la sala, sino que está en cada habitación, y el teléfono no tiene ni feriados, ni horario, ni nada, sino que todo el tiempo hay informaciones que se van comunicando y que van configurando la identidad también de este adolescente. Luego pasamos al mundo de la adultez, que quizá en este caso, cuando hablamos de la adultez y de la tercera edad, o también la forma de poner el lenguaje es ancianidad o adultos mayores, ¿no? Hay como varias formas de llamarlo, tenemos ciertas cuestiones que están ligadas al paso de la adultez, que es, generalmente la adultez no se toma tanto porque es la adultez en el mundo productivo, ¿no? Siempre lo pensamos de ese lugar y no tenemos dando cuenta que todos estos elementos, la infancia, la adolescencia y la adultez, antes de la ancianidad, van conformando la llegada a esa adultez mayor. En este caso, la importancia de las configuraciones previas de la familia son vitales. ¿Por qué? Porque de alguna forma, ¿cómo se configura la familia? Hay una reconfiguración, ¿no? Cuando un adulto mayor, por ejemplo, antes se vivía de una forma transgeneracional. ¿Qué es transgeneracional? Que vivía en la misma casa el abuelo, el padre y el hijo. 3 generaciones estaban conviviendo, entonces tenían que articularse y ya la articulación era parte de cómo configuraba. Pero las nuevas configuraciones de familia, familias ensambladas, familias del mismo, digamos, padres del mismo sexo y situaciones que tienen que ver con nuevas formas